Buenas tardes, mi amigo Pastor Muñoz. Buenas tardes, mi Yes, amigo Pastor Michael. Dios es muy bueno y tenemos una otra oportunidad para estudiar, leer y estudiar la Escritura, especialmente el Antiguo Testamento, una porción de la Biblia que, how would you say, people pass by too quickly. Sí, que la persona lo pasa muy rápido, no se detienen a Yes. estudiar. Pero el Antiguo Testamento es los raíces del árbol, Sí, right? las raíces, ya, Las raíces. Yeah, ya. exactly. Well, oremos ahora. Um, si posible, traduce para mí. Por Sí, mí o para mí? para mí. Para mí, para mí. Sí, Traduce para mí. sí. Okay. O God of Abraham, Isaac, and Jacob, Oh Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, he who is I am that I am, quien es el yo soy el que soy, the God of the burning bush. el Dios de la zarza ardiente. You are a consuming fire, Tú eres fuego consumidor. and yet you dwell with a sinful people Y aún así, tú compartes con pecadores. and how can this be, O God, for you are holy? ¿Y cómo puede esto ser siendo tú tan santo? But we know the answer is in Jesus Christ. Pero nosotros sabemos que la respuesta está en Cristo, In his cross and resurrection. en su cruz y en su resurrección. We come now today again to study your word. Venimos otra vez, Señor, a estudiar tu palabra. We pray that you would bless our time. Te pedimos, Señor, que bendigas este tiempo, Sharpen our understanding. que, que seas tú dándonos el entendimiento And move our hearts y moviendo nuestros corazones, and change our lives. cambiando vidas. And use this video as a blessing to others. Y usa este video como bendición para otros. And please help me as I learn Spanish. Y Señor, ayúdalo a aprender más español. Bless us now in the worthy name of Christ. Te bendecimos, Dios, en el maravilloso nombre de Cristo. Amén. Amen. Amén. Well, retornemos hoy. Is that return or resume? Yeah. Sí, retornemos, volvamos. Volvamos. Yeah. Al libro de Primer Samuel, un libro en el Antiguo Testamento, en los días de los jueces. And this was a time before the kingship in Israel. Um, en el libro de Primero de Samuel narra un tiempo antes de que se estableciera el reinado en Israel. Now, God had a plan to give his people a king. Dios tenía el plan de darle a la gente un rey. This is clear in Deuteronomy chapter 17.
Esto está claro en Deuteronomio capítulo 17. But his people had God as their king, La gente tenía a Dios como rey, but they weren't living like it. pero no vivían como que eso era así. We read again and again in the book of Judges Leemos una y otra vez en el libro de los jueces that there was no king in the land, and everyone did what was right in his own eyes. que no había rey en la tierra y cada quien hacía lo que bien le pareciera. But God is very gracious, Pero Dios es lleno de gracia and where sin abounds, grace does much more abound. y cuando el pecado abunda, la gracia sobreabunda. In this situation here in 1 Samuel 3, Y en esta situación aquí en Primera de Samuel capítulo 3, we have the house of Eli being judged by God. vemos la casa de Elí siendo juzgada por Dios. Eli was a godly man, a priest of God. Elí era un hombre de Dios, era un sacerdote de Dios, But his sons were wicked. pero sus hijos eran hombres impíos. And Eli had not stopped his sons. Y Elí no detuvo a sus hijos. So God judges Eli, So, Dios juzgó a Elí, but God provides someone to be a priest after his own heart. pero Dios proveyó un sacerdote de acuerdo a su propio corazón. And that is Samuel. Y ese es Samuel. And he is a gift to a barren woman. Y él fue un regalo de una mujer que provino de una mujer estéril. And we see God doing wonderful things, surprisingly, with women. Y vemos cómo Dios hace milagros sorprendentes a través de mujeres, Like Mother Sarah. como la madre Sara. And then later on, Y luego the Virgin Mary. la Virgen María. And God raises up someone far greater than Samuel. Y Dios trajo a alguien mucho mayor que Samuel. And that is Jesus Christ. Y ese es Jesucristo. So let us get back to 1 Samuel and let us go to chapter 3, verse 1. Volvamos entonces a Primera de Samuel y veamos el capítulo 3, versículo 1. This is the word of God. Esta es la palabra de Dios. Y el joven Samuel servía a Jehová delante de Elí. Y la palabra de Jehová era de estima en aquellos días, pues no había visión manifiesta. And the child Samuel served Jehovah before Eli. And the word of the Lord was rare in those days. There was no open vision. So esta situación is, how do you say, the background? El, El el, contexto. el antecedente o el contexto Yeah. Del sacerdocio de Samuel
Y en este tiempo, revelación especial. Revelación especial es la palabra de Dios, la palabra viva de Dios a través la boca de un hombre um, simple, a simple man, Exactly. right? Simple. Ujú. So, es esta fenómena, this phenomenon, Fenómeno. fenómeno, este fenómeno es común en la historia de redención, en que hay épocas o tiempos en que Dios derramaré, he pours out, el Derramaba. derramaba el Espíritu Santo. Um, so it's like, how would you say? It's like rainy seasons and dry seasons. Tiempos de lluvia y tiempos de sequía. Right, right. So ahora es un tiempo de dry, how do you say it? Seca? Sequía. Sequía. A dry sazón, sequía. Sequía. Tiempo de sequía, exacto. Tiempo de sequía. So, Dios es soberano. Y si te gusta, yeah, how do you say rain? To give La lluvia. yeah, dio lluvia. Um, it rains. How do you say it rains? Lluvia? Lluvia. Lluvia. Exacto. Yeah. Cuando no te gusta Jehová, no lluvia. Right? Yeah. Nosotros no somos los, how you say, autores del Espíritu Santo. No. How do you say, like the gobernientes, the governors? Gobernadores o gobernantes. Yeah, gobernadores del Espíritu Santo. No, No. no es No. posible No. para tu controlar No. el Espíritu Santo. You No. know, it's como la lluvia. La lluvia. Exacto. La lluvia, exacto. La lluvia, como la lluvia. Dios es soberano. Amén. So, el Espíritu Santo no es en mi poder No. para dar o to withhold. How do you say O that? para quitar o para retener. Right, para retener. Exacto. Pero ahora es un tiempo de the resuming of the Spirit. How would you Tiempo say? de The return, maybe? o How would you say? de return. Es un tiempo de I don't know, brother. Like Es, renovación? oh, O, ok. Renovación. yeah, right. El Espíritu Santo vive entre su pueblo en todos los tiempos, pero su actividad es más o menos grande o más, how you say, más fuerza, more strong, Más fuerte. más fuerte, ¿ya? Como en, en el día del Pentecostés, en el Exacto. en Nuevo Testamento, en Hechos capítulo 2, el Sí. Espíritu Santo se derramaré. Ya. Se derramó. Yeah, right, exactly. Sí. Okay, so O, continuemos en o- versículo. o sea, Yep. o sea, hermano, que estos
predicadores Ujú. que aparentemente dirigen el Espíritu Santo, y cuando ellos hablan Ujú. en su mente delirante, ellos piensan que el Yeah. Espíritu Santo obedece sus órdenes. Yeah. Right. Pero es algo totalmente antibíblico, Yeah. porque el Espíritu Santo es Dios, es soberano. Exactly. Exactamente. Y en segundo Pedro, versículo capítulo 1, versículo 21, Pedro dice, um, well, en versículo 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada, Privada, exacto. privada, porque la profecía nunca fue traída por voluntad humana, Humana, exacto. sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu El Santo. Espíritu Santo. Mm. You know, la imagen en la escritura para el Espíritu Santo, um, lluvia, um, y, ¿cómo se dice? Viento, the wind, Viento, the wind. Y viento, ya, fuego. bien, ya, fuego, ya. Hay fenómenos, Ujú, fenómena ujú. Fenómeno. muy, muy fuerzas Muy y fuerte. Ajá. muy fuerte y, y libres. Son, Exacto. son, son más, how you say, most free, más Más libres, libres. Ujú, más libres. ujú. Para controlar el Mm. fuego o la lluvia o el Oh, viento, no es por bien. posible. No, no es posible para el hombre, no. Yeah, right. No, Exactly. definitivamente no. Yeah. El atributo de Dios, muy importante, es la libertad de Dios. Mm. Libertad de Dios. Si yo tengo libertad en los Estados Unidos, en comparación con Cuba, right? Exacto. O Soy- Venezuela. o Venezuela, soy Mm. libre, pero Exacto. no tan libre No, como Dios, no. Po- como su Espíritu Santo. exacto. Porque tu libertad y la mía como ciudadano de un país libre Ujú. está delimitada Yep, por yep, ciertas leyes, right, right. pero la libertad de Dios no, No, porque Él es soberano, ahí entra otro atributo, Él es soberano, Él gobierna sobre todo. exactly, exactly. Y en Romanos capítulo 11, Romanos capítulo 11, en um, versículos 33 hasta 36. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán Sí. incomprensibles son sus juicios e inscrutables sus caminos. Porque ¿quién ¿Quién entendió la entendió? mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que luego le sea pagado? Porque Mm, de él y por él y para él son que son todas las todas cosas. las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. So, Amén. no, Dios es más libre, Sí, totalmente.
Absolutamente. Amén. So, continuemos en versículo 2. Sí. Aconteció que un día Elí estaba acostado en su aposento cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver. And it happened at that time when Eli was laying down in his place, and his eyes. Oh, hold on, just a moment. I lost my place. And his eyes began to become dim so that he could not see. Versículo 3. Y antes que la lámpara de Dios fuera apagada, y Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. And the lamp of God had not gone out, and Samuel was lying down in the temple of the Lord, where the ark of God was. Entonces, nota la voluntad libre de Dios. entonces, Wow. entonces, Yes. Jehová llamó a Samuel A con, Samuel. con toda autoridad. Yep. Y él respondió, heme aquí. And the Mm, Lord called Samuel. And he answered, here am I. mm. Y corriendo a Elí, dijo, heme aquí, pues me has llamado. Y Elí le dijo, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se fue y se acostó. And he ran to Eli and said, here am I, for you called me. And he said, I did not call. Go and lie down again. And he went to lie down. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel fue a Elí y dijo, heme aquí, pues me has llamado. Y él dijo, hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. And the Lord called again Samuel. And Samuel arose and went to Eli and said, here am I, for you called me. And he answered, I did not call, my son. Go back and lie down. Mm. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni le había sido revelada la palabra de Jehová. And Samuel did not yet know the Lord, and the word of the Lord had not yet been revealed to him. Jehová pues llamó por tercera vez a Samuel, y él se levantó y fue a Elí y dijo, heme aquí, pues me has llamado. Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. And Jehovah called Samuel again the third time, and he arose and went to Eli and said, here am I, for you called me. And Eli saw that Jehovah had called the child. Es interesante que Dios repita su vocación de Samuel 3 veces Veces. para establecer la, la realidad y, cuando tenemos un milagro en la Biblia, milagros no son normales, no son naturales, No, son sobrenaturales. si fueran normales, no fueran milagros, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Y, you know, um, en nuestra vida, mucho de nuestro tiempo es um, it's in, uh, uh,
it's very normal. Things act in a normal way. Es muy normal que las cosas pasen de manera normal. Things operate according to fixed laws of nature. Sí, las cosas pasan de acuerdo a la ley de la naturaleza. Right. Ujú. So when we see something strange, we think, okay, am I seeing this right? Yeah. How would you say that in Spanish? Can you say it again? So when we see something strange, we say to ourselves, am I seeing this correctly? Yeah. Yeah. Cuando vemos algo extraño, ah, decimos en nuestra mente. Right. Mm, So en este tiempo, ¿por qué revelación especial era no común? exacto. It was un tiempo de normalidad. How would you say? How would you say a time that's it's not unique? Ok, sí, era un tiempo común, Right, no era un tiempo único. right. Y también era un tiempo en Israel de impiedad y maldad y Exacto. ungodliness. How would you say that? Sí, impiedad. Right, impiedad. So, tenemos dos cosas en este capítulo sobre la situación en Israel. Un tiempo en que el Espíritu Santo no inspiró profetas, right? Exacto. Ujú. Y también un tiempo de uh, más de esto, tenemos un tiempo um, muy malo De y mucha maldad. de mucha maldad Mm, y infidelidad, like exacto. unbelief. Is that how you would say unbelief? Incredulidad. Incredulidad en la iglesia de Dios en el Antiguo Testamento. Exacto. So, Samuel era un joven que dedicada a Jehová, Dedicado. dedicado a Jehová Exacto. y tenía un gran respeto al sacerdocio y el culto de Dios y tenía temor de Dios, right? Pero no tenía la experiencia del Espíritu Santo, Exacto. especialmente la, um, la gracia de profecía, right? So ahora, right. So Dios, go ahead, brother. You want to say something? Sí, era un tiempo donde había religión, pero no había palabra de Dios. Mhm. Yeah. Había adoración, pero era una adoración sin temor a Yeah. Dios. Mm. Ese era el background, el contexto, y dentro, como decías, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Mhm. Ah, dentro de ese contexto tan oscuro,
Dios levanta a este jovencito llamado Samuel. Yeah. Y lo único que él tenía era que era temeroso de Dios. Mhm. Notemos el versículo 7. Él no había conocido aún a Jehová y la palabra de Jehová no le había sido revelada, Mhm. pero en su corazón había temor a Dios. Yeah. Yeah. He was So, ready. He was ready. exacto. Él estaba listo. Estaba listo. Exacto. Como Josías en el futuro de Israel. Exacto. Un, Que era un un, niño. que era un niño y cuando la ley del Dios era descubierta, it was, Sí. Fue era descubierta. descubierta en el templo de Dios, Josías es, tenía gran, gran temor. Oh, lee esta Biblia. Es muy importante para mí. Explica Ya. la mente de Dios para mí. ah, Wow. en, en cuando su corazón era, how would you say ready again? Listo. Estaba listo. Listo. Su corazón estaba muy listo el libro de Dios. Y Exacto. so, yeah, this is, y tenemos um, en este pasaje, en una manera, el nacimiento del, how you say revival, avivimiento, Avivamiento. say it again, Avivamiento. avivamiento, right? Re- Avivamiento. avivamiento, reviving, Sí. right? La vida del religión verdadera. Ya. El avivamiento, um, la alma del pueblo de Dios. El pueblo de Dios. Amén. Right. Mm. Pero el Espíritu Santo es muy libre para, para empezar, to begin este Exacto. avivamiento. Exacto. Y el pueblo de Dios no controla los tiempos y la inspiración del Espíritu Santo y No. el movimiento del Espíritu Santo. Exacto. Así es. Así es. Yeah, yeah. Ok, versículo 8. Ujú. Oh, yeah, we read verse 8. Ok. Y dijo, versículo 9, y dijo Elías Samuel, ve y acuéstate, y sucederá que si te llamare, dirás, habla Jehová, que tu siervo escucha. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. And Eli said to Samuel, go, lie down, and it shall be, if one calls you, or if he calls you, you shall say, speak, Lord, for your servant hears. And Samuel went to lie down in his place. Hermano, ¿qué lecciones supone que esta pasaje tiene para nosotros, especialmente en la disposición de Samuel para recibir la palabra de Dios? Lo primero que yo veo es la soberanía de Dios. Ujú. Ah,
el viejo Elí, el sacerdote Elí, se dio cuenta que era Mm. Dios. Porque aunque él ya estaba un poco ciego, muy viejo, pero él sabía que Dios estaba llamando a este joven, a este muchacho, y Elí no podía hacer nada. He has to learn like a child. Sí, exacto. Samuel tampoco podía hacer nada. Yeah. Él le Mm. dijo, ve y acuéstate Yeah. y espera que Dios te llame. Yeah. Y si Él te llama, tú le vas a decir, habla porque tu siervo oye. En otras Mm. palabras, cuando Dios nos llama, lo único que podemos hacer es escucharle con Mm. atención. Escucharle con atención. Habla que tu siervo oye. Eh, El hombre, ¿verdad? En nuestro orgullo, eh, pensamos que somos poderosos, Mhm. pero no, No. no No. podemos hacer nada. Yeah. Y lo poco que podemos hacer, lo podemos hacer si a Dios le place llamarnos Yep. para hacerlo y también darnos la capacitación espiritual para hacerlo, por su gracia, Yeah. simplemente por su gracia. So, aquí yo veo soberanía de Dios en el llamado. Yeah. Nadie puede gobernar el llamado de Dios. Nadie puede decirle a Dios qué hacer. Yeah. And hermano, tenemos otra lección para nosotros que, que no tenemos profetas literales, Exacto. apóstoles que tienen inspiración y la autoridad plena para hablar directamente y perfectamente para Dios o por Exacto. Dios. Exacto. De parte de Dios, ¿verdad? Yeah, de parte de Dios. Pero tenemos una lección en la palabra de Samuel, de Elí. El- Um, Habla Jehová, que tu siervo escucha. Cuando tenemos la palabra de Dios, la escritura, y la escritura es la misma con la profecía original, right? Exacto. Sí. Con la voz viva, right? Ujú. Sí. Pero la escritura es la palabra de Dios para Amén. tiempos más comunes, más regulares, sin las oficinas de los profetas y apóstoles, pero cuando leemos la escritura en nuestras casas y especialmente en la iglesia de Dios, cuando, cuando la escritura está leído, es read, Es leída. Es leída. es leída, Ujú. y también cuando tenemos la predicación y la explicación Exacto. de la escritura, esta es la boca de Dios. Y Amén. nuestra, Amén. y nuestra responsabilidad es para callarse, to be quiet, Exacto. y, y para escuchar.
Escuchar and la voz de Dios. to listen, you know. Yeah. Y, Yeah. y, en, y también es muy importante en la iglesia tenemos la leída, el leyendo, the reading, La lectura, la la lectura. lectura, la lectura de la Biblia. San Pablo dice, un momento, en to the reading. Okay. San Pablo dice in well first in primer caso, how you say for the first case, Primer caso. Ajá. en primer caso en Nehemías, Nehemías capítulo 8 y versículo 8, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y también San Pablo, Ujú, Pablo en primer Timoteo, capítulo ujú. 4, versículo 13, capítulo 4, versículo 13. San Pablo, el apóstol San Pablo dice, Ujú. entre tanto que voy, Ocúpate. ocúpate en leer y en Ujú. exhortar, Y en en enseñar. enseñar y Exacto. también siguiendo nuestro Salvador. En San Lucas capítulo 4, San Lucas capítulo 4, um, capítulo 4 y versículo 16, y vino a Nazaret, donde había sido criado, y entró conforme a su costumbre el día del sábado en la sinagoga y se levantó a leer. Leer. Y fuele dado el libro del profeta Isaías. Y Isaías. cómo, y cómo abrió el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor Espíritu del Señor. sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, etcétera. So, Exacto. esta práctica es la práctica de la iglesia en todos los tiempos. Sí, sí. En el Y, Antiguo Testamento, y Nuevo Testamento. en el Nuevo Testamento. So, cuando un pastor no lee la Biblia en su iglesia Oh, o lee un muy pequeño porción de un versículo, no en contexto, para mí, para mi oración, mi gran oración, mm, la autoridad de la escritura es nada para él. es nada. Mira el libro de los Hechos, Hechos Yeah. capítulo Hechos. 2, versículo 42. Yes. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Amén. Amén. Ese es la iglesia, tiene la palabra de Dios. Yes. Yes. Ese es, por decirlo de alguna manera, es lo único que la iglesia puede dar. Yeah. Exactly. Nosotros como pastores no damos discursos políticos, Yeah. no damos ah, consejos psicológicos desde el púlpito, Mm-hmm. no hablamos de modas o de farándula. No, nosotros
le ofrecemos al pueblo de Dios la palabra de Dios. Yeah. E- Ese es nuestro trabajo. Yeah. Ese es nuestro trabajo. Y si Yes. fallamos en ese punto, fallamos en todo. Fallamos en todo. Porque Exactamente. eso es lo principal. O sea, lo Yeah. principal. Y si vemos por allá por el libro de los Hechos, capítulo 7, cuando los apóstoles se reúnen y dicen, no está bien que nosotros sigamos sirviendo a las mesas de las Mm. viudas. Yep. Yep. Levantemos hombres para que hagan eso y nosotros nos encargaremos del ministerio de la oración y la palabra. Exactly. Exactly. Y cuando una persona dice, pero en su iglesia no tiene poder del Espíritu Santo, no tiene el predicador muy carismático, carismática, Carismático, sí. carismático, y, pero, amigo, tiene un predicador que lee y explica la palabra de Dios. ¿O no? Exacto. El sonido, Es, the sound, the ajá, el sonido es sonido. no tan importante. No, La fuerza de la personalidad no es tan no, no, importante. no. Pero la cosa más importante es la palabra de Dios. Así Iglesias es. que tienen pastores que explican Exacto. y enseñan y aplican la escritura a tu pueblo, es una Amén. iglesia que tiene el Espíritu Santo Exacto. y tienen profetas y apóstoles. ¿Por qué? Porque es posible, porque las profetas y los apóstoles en el cielo, sí, pero sus escritas están Sus con escritos. Así escritos. es. Exacto. They're with us. San Pablo dice, San Pablo dice en Efesios capítulo, sí, 3, 4, versículo 11. Y Ujú. él mismo dio unos. No, wait. No, 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 no. No, Constituyó a uno. ah, No. perdón. Capítulo Oh, 2 y versículo 20. ok. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Exacto. So, tenemos la fundación Exacto. de las profetas, Y del los apóstoles. y los apóstoles en la escritura. Así es. Tenemos la fundación. Exactly, exactly. So, um, cuando una iglesia es fundamentada sobre el carisma de un hombre, Yeah, yeah, el supuesto poder que ese hombre tiene en sus palabras, yeah, eso no es una iglesia. yeah. Eso es, eso es un negocio religioso. eh, una iglesia, como le dice Pablo a Timoteo, la iglesia del Dios viviente, que es columna y baluarte de la verdad. De la verdad. La iglesia es columna Mm, donde reposa la verdad de Dios. exactly, exactly. Eso es lo que es una iglesia, definida por Dios mismo, Mhm. no definida por un
filósofo o por Yeah, definida por Dios. Eso es la iglesia. yeah, exactly. Amen. Amen. Well, otra estudia muy buena para mí, ah, y gloria a Dios. Hermano, Amén. es posible para orar para nosotros. Amén. Oh Dios soberano, tú eres glorioso, tú eres omnipotente, eres grande, Mm, tú eres Dios creador de todas las cosas, tú eres Dios sustentador de todas las cosas, tú eres quien mandas a todo hombre en todo tiempo que se arrepienta. mm, Señor, si te place, usa este tiempo en la palabra para traer convicción de pecado, mm, unos para edificar a otros. Y Señor, te damos gracias por el privilegio que mm, nos das de poder exponernos ante tu palabra. mm. Oh, qué bendición, Padre. Te damos gracias y oramos en el nombre de Cristo. Amén. Amén.